Buenas tardes. Bienvenidos a otro acto más del Club Aragón Siglo XXI. Agradecimiento, en primer lugar, al Centro Joaquín Roncal y a todo el personal que colabora con nosotros, Fundación CAI Acción Social Católica, y un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañan en este día pues, casi veraniego o primaveral y reciente de fiestas de Semana Santa. El tema que hemos escogido hoy es las clases sociales, porque lo que pretendemos es que haya debate, al margen de que, de alguna manera, es un tema sociológico y tampoco hay una definición, porque podríamos ver muchas definiciones, pero esto nos va a abrir al menos un poco de idea de cómo estamos, cómo ha sido históricamente y cómo estamos en este momento. Durante muchos siglos, hay que pensar que la humanidad tiene muchísimos siglos, había muy poca población y las familias, lógicamente, se asentaban en aquellos sitios donde tenían recursos, tenían pesca, caza, frutos, y donde se podían cobijar para no ser atacados por las fieras y por aquellas inclemencias del tiempo. Buscaban cuevas o zonas de solana, zonas donde no hacía ese frío tremendo, que en aquellos años supongo que lo hacía. Y si hacía falta, emigraban a otra zona donde estuviese mejor. Había muy poco personal dentro del mundo y no había pues ninguna clase. Eran, digamos, ni había gobierno, ni eran propietarios, solamente habitaban aquellas zonas que más les interesaban. Cuando surge la división del trabajo, y esa primera división, tenemos al cazador, al agricultor y al pastor, es cuando empiezan a cultivar la tierra para sacarle más provecho, adiestran animales con el fin de el animal da mucho más, tiene mucha más fuerza que la persona humana, y también utilizan los animales para carne, para leche y, como no, para pieles y también animales de compañía. Es decir, estamos ante una situación donde se va aprovechando, como más inteligente, la persona humana de aquellos que le rodean y que, lógicamente, quizá se domestican porque consideran que están más protegidos a través de estar junto a los humanos. Tenemos el cazador, el agricultor, y dentro de los instintos de conservación que tenemos los humanos hay dos vertientes: el hambre y el amor. La primera para que el individuo perdure y la segunda para que la especie no se extinga. El instinto del hambre debe ser satisfecha por dos medios. Uno, el medio económico, que es el trabajo, y luego el medio político, que sería la conquista. La conquista es una de las cosas que a lo largo de la historia ha dado muchos beneficios o mucho provecho para algunas clases sociales. Aquí tenemos una viñeta. Dice, ¿cuáles son las causas exactas del hambre? Nada que comer. Y aquí tenemos la representación de lo que llamaríamos el amor, ese corazón que hacen los dos cisnes. Según Franz Oppenheimer, que es un alemán, sociólogo y economista alemán, los pastores físicamente más robustos y además pues, tienen carne, tienen leche y pueden mantener, digamos, una situación favorable respecto a poder amamantar, digamos, artificialmente a sus hijos y demás, son más poderosos y más fuertes. Y entonces el cazador, lógicamente, que es un anarquista nato, cuando
huye cuando cogen y quieren someterlo, ¿no? Pero en el caso del labrador, que tiene cultivado y que tiene que esperarse a que se acabe de cosechar lo que ha plantado, no se puede ir. Y entonces es el que será sometido, diríamos en este caso, según esta teoría, por los pastores. Este sociólogo nació en Berlín y murió, pues no hace muchos años, en 1943, en Los Ángeles. Él dice que el Estado, totalmente en su génesis, esencialmente y casi totalmente durante las primeras etapas de su existencia, es una institución social forzada por un grupo victorioso, siempre hay una parte que es la que gana, de hombres sobre un grupo derrotado, con el propósito de regular el dominio del grupo de los vencedores sobre el de los vencidos y de resguardarse contra la rebelión interna y el ataque desde el exterior. La explotación económica de los vencidos por parte de los vencedores, digamos, utiliza, lógicamente, aquello que podríamos decir que le puede sobrar al agricultor. Siempre es. Así que al principio lo que hace es utilizar el sistema del oso, que destroza la colmena, y después ya utiliza pues, un sistema más suave, que sería el pedirle solo una parte con el fin de que no se rebele tampoco. Y de esta manera surge esas clases dominante y la clase dominada, que lógicamente, puesto en este momento la cosa es mucho más compleja, como veremos y como luego supongo que en el coloquio podremos detectar. Las clases sociales surgen, por ejemplo, en la época romana, y no era ni más ni menos, el clasis era la división de la población en función de los recursos que tenía, de la parte contributiva, de lo que tenía que pagar, diríamos, al Estado desde entonces. En la cúspide estaban los asidui, a los que había valorado sus rentas en más de 100.000 ases, que eran ciudadanos de primera. Y por otra parte estaban los proletari, que lo único que tenían eran los hijos, que era todo su haber, era la prole. De ahí viene esa expresión de tener clase. Se asocia, lógicamente, la clase con un nivel económico y social. Aquí tenemos, digamos, las clases sociales siempre las veremos como una pirámide, donde no hay solamente estas, sino que podríamos tener muchísimos más compartimentos, pero esto sería de los americanos, de los indios de nuestras Américas. Abajo estarían los negros y mulatos, después los indios, después los criollos y mestizos y después los españoles. Los criollos y mestizos tienen más categoría porque, lógicamente, es la mezcla de los españoles con las indias, con las personas nativas de allí, porque, lógicamente, en el caso de los españoles sí que se mezclaron, cosa que no pasó, por ejemplo, con los ingleses, que fueron más puritanos a la hora de mezclarse con otras categorías. La guerra se utiliza como riqueza y dominio. Cuando se vence al enemigo, se coge y se queda con todo lo que tiene el enemigo, incluso a veces salvando ese derrotado o no salvando la vida. Y en algunas ocasiones, y esto no vamos a entrar, pasan a ser esclavos que son vendidos por la parte vencedora. Aquí tenemos una viñeta, pongo viñetas un poco porque el tema dice: no hay manera de acumular capital sin extender la pobreza. ¿Qué se le va a hacer? Las viñetas de Roto son bastante
bueno, bastante pensativas, y es que hay que pensar que para que unos sean ricos, pues otros tendrán que pasar, digamos, de una situación precaria. Tenemos un periodo que es la esclavitud, que la esclavitud en principio no era ni más ni menos que un sometimiento y que también dependía los esclavos, como les pasaba a los trabajadores que contrataban, por ejemplo, en el campo, donde tenían amos que eran razonablemente humanos y les trataban casi como familias, y había otros que los mataban de hambre. Entonces el esclavo lo que sí que tenía era una situación de desventaja, pero no solo de desventaja en cuanto a cómo vivía, sino de desventaja en cuanto a cómo se le consideraba en esa sociedad. Varía en el tiempo y, lógicamente, es el pilar político, económico y social de los pueblos antiguos. Vemos, por ejemplo, que Aristóteles y Platón, tan humanos en otros conceptos, en este mantuvieron la doctrina de que el esclavo era un ser natural creado para servir al hombre libre. En Israel, parece ser por el Éxodo, se ordenaba liberarlos cada 6 años, y en Roma se liberó, digamos, a través de esa figura que era la manumisión. Luego, cuando eran liberados, que eran los libertos, podían ejercer profesiones liberales que más o menos hoy serían lo que son nuestros trabajadores autónomos. Aquí tenemos un poco la situación de las clases sociales en la antigua Roma. Están los esclavos y los libertos, que no eran ciudadanos, y después la plebe, que muchos vivían un poco por dar ese voto, era curioso, compraban de alguna manera los votos los sedadores y los importantes. Luego estaban los movilitas, que eran patricios y plebeyos enriquecidos, y después los senadores y administradores del imperio, que eran los que estaban en la cúspide en ese momento. Luego surgió la jerarquización gremial, esto es ya de la Edad Media, que era un sistema parecido al religioso. Por una parte estaba el aprendiz, después el oficial y después el maestro. Era una manera de ir ascendiendo hasta que se podía llegar a ser maestro. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial lo eliminó porque consideró que era monopolista. De alguna manera se protegían a través de los gremios. El gremio era ni más ni menos que una asociación que imponía unas normas, la calidad del producto, precios y trabajo, y el artesano vivía en un edificio donde servía de vivienda, servía de taller y de tienda, y donde trabajaban los maestros, los oficiales y los aprendices. Las religiones, y digo las religiones en plural, han sido un poder aliado del poder económico, aun cuando surgen para ayudar al débil. Pero si querían tener una importancia, tenían que, digamos, unirse al poder para poder así conseguir recibir, pues, unos impuestos, como podían ser los diezmos y las primicias en el caso de la religión católica, y servían en una parte para mentalizar, dando quizá al cielo si la persona se resignaba en esta vida, y también se utilizó en algunos momentos para crear instituciones represivas, no ya por parte de la religión, sino por parte de los reyes, como pasó con la Santa Inquisición, que ni más ni menos lo que hacía el rey era pagarle a todo ese colectivo, y las rentas o todas aquellas cosas que se les quitaban a aquellos que se les juzgaban pasaban ni más ni menos que a la corona. No era, diríamos,
una cosa religiosa que incluso aquí en Aragón estuvieron, cuando se quiso poner cierta parte de la Inquisición en los reyes católicos, estuvieron en contra de esa imposición o de esa postura. En la Edad Media teníamos, en la parte de abajo, estaban los soldados, campesinos y siervos, más arriba los caballeros, señores, obispos y abades, más altos estaban los duques, condes y altos prelados, y en la cúspide estaba el rey. Más o menos en esta otra pirámide, que es un poquito más amplia, aquí casi viendo como si estuviesen en el sótano los pobres, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores, en fin. Y luego van subiendo hasta la pirámide de arriba, que es donde están los que realmente tienen un poder sin tener que trabajar. Porque entonces en aquellas épocas estaban los que rezaban, los que peleaban, luchaban, y luego los que estaban trabajando para poder mantener a esos que estaban defendiendo o estaban, digamos, cultivando digamos, la religiosidad. Entonces había esas tres clases. Pues normalmente, digamos, aquellos que no tenían un trabajo, digamos, materialmente práctico, esos eran los que estaban en la cúspide, que más o menos yo creo que también en este momento se mantiene más o menos. Luego estaba la inmovilidad absoluta. La inmovilidad absoluta era la del esclavo. No tenía derechos. El hijo del esclavo era esclavo, con lo cual no podía casarse, pero claro, si queríamos tener esclavos para en un futuro, pues se tenía que casar. Entonces estaba lo que se llamaba contubernio. No podían tener propiedad, pero claro, algo tenían que tener. Y entonces era lo que se reconocía como peculio. Y no podían obligarse ni obligar, pero lógicamente había que poner algunas normas, y esto es lo que le llamaban obligatio naturalis. Digamos, de alguna manera eran unas personas que no contaban, pero que lógicamente había que darles una actividad similar, pero sin ser ciudadanos como eran los otros que hemos comentado. Luego está la movilidad relativa, una movilidad que lógicamente eran las castas, la cual lógicamente había unas clases que nacían otra vez, se reencarnaban, pero no las clases de abajo. Estaban los brahmanes, que eran sacerdotes y gobernantes, los chatrillas, que eran militares y nobles, los yaisías, agricultores, artesanos, los sundas o servidores, y los parias, que los pobres no se reencarnaban, pero no tenían alma, incluso cuando alguien iba por el camino tenía que apartarse porque no podían ni siquiera darle la mano a una persona que tuviese otra casta superior. Aquí tenemos un poco, en el 1950, estas castas de las Indias se abolidan, y tenemos abajo los parias intocables y luego unos personajes que eran los invisibles, que estos solo podían salir por la noche y hacían los trabajos que no quería nadie, que eran lo último de lo último. Los sudras hacían los trabajos físicos y todos los demás nacían dos veces. Lo que está claro es que si tú tienes que morirte y nacer otra vez para cambiar de nivel o de estatus, pues esto es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, era el sistema que hasta el 1950 existía en la India. Y ya pasamos a lo que tenemos ahora, la movilidad absoluta. En este momento cualquiera puede llegar a cualquier nivel, en todos los niveles. Otra cosa es que llegue y que veremos luego las dificultades que puede tener cada uno. Es lo que llamaríamos el contrato de trabajo. Cuando deja la esclavitud, lo que se hace es alquilar el trabajo. Antes era como una imposición y ahora es parecido, pero con distintos matices,
Entonces lo que se hace es contratar. Ya tenemos que varía en cuanto al prestigio de profesionales, al nivel de consumo, a la integración, al mando. Y entonces estamos en la economía de mercado o capitalista, que mientras que no nos demuestren otra cosa, es la mejor, pero lógicamente tocando algunos temas o limitando algunas exageraciones que se hacen desde una economía totalmente libre. En la economía intervenida manda el Estado, en la economía de mercado manda el mercado, interviene el Estado y ya veremos después. Luego tenemos las cooperativas y mutualidades, que es una cosa ideal, pero que veremos que es muy difícil. Una cooperativa solo puede funcionar si la gente es cooperativista. Y ser cooperativista es no mirar para él, sino que mirar para nosotros, para todos. Esta nueva sociedad de clases, tenemos las clases altas, en una parte están los aristócratas, hoy en decadencia. Hoy te puedes encontrar, y es curioso, ir a algún sitio que te sirva un café con leche, un conde. Y eso es una gozada, porque dicen, hombre, un conde sirviéndome un café con leche. Pues sí, hoy hay condes que están haciendo trabajos como lo está haciendo cualquier ciudadano. Luego está la burguesía en ascenso, están los banqueros, los hombres de negocio, los industriales. Luego hay una clase media que está a caballo entre la clase alta y la clase baja o la clase obrera. Ahí está cierto nivel económico, cierto nivel educativo, artesanos, pequeños comerciantes, funcionarios, médicos, profesores. Y después está la clase baja, que están los obreros, y que podríamos poner dos clases, unos que están en un nivel y siempre poniendo al campesinado como la clase baja, más baja, y ahí entrarían pues todos los parados, todas las personas que están en una situación bastante difícil. Luego tenemos el rol social. El rol social no es ni más ni menos que lo que nosotros esperamos, el comportamiento que esperamos nosotros de la persona que está en un estatus determinado. Digamos, cuando nosotros consideramos cómo se tiene que comportar un hombre, una mujer, un padre, una madre, un compañero, un profesor. Entonces eso sería el rol social. Y luego el estatus es la posición que ocupa la persona dentro de la misma sociedad, pero que puede variar de estatus. Puede ser por una parte profesor y por la parte alumno. Puede ser padre e hijo, porque lógicamente puede ser el caso. Y entonces hay dos clases de estatus: el atribuido, que es el que nos cae sin hacer nada a nosotros, que sería el ser hijo, el ser el padre, todas esas cosas. Y luego el adquirido, que tenemos que hacer algo nosotros, cierto aprendizaje. Y luego, pues, ocupacional, digamos, la persona que consigue los estudios o consigue un puesto de trabajo, eso está dentro de un estatus adquirido. Si esa persona no ha luchado, no ha estudiado, no intenta coger y trabajar para conseguir ese puesto, no lo conseguirá. Esta viñeta me gusta porque es un poco, dice, para poder ser libre hay que estar bien programado. Es un poco de contradicción, pero sí que veremos que luego, cuando veamos que depende de la familia, depende de muchas cosas, se puede avanzar o se puede uno quedar sin avanzar o incluso retrocediendo. Nosotros en nuestras categorías, pues que esta parecería la categoría que se daba en la seguridad social cuando se cotizaba,
Tenemos en clase 1, en la clase primera, los directores y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados, las licenciaturas universitarias. Luego en la segunda estaríamos los directores y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados, lo que llamaríamos diplomaturas, deportistas, artistas, personal. En el tercero, la ocupación estarían los intermedias entre unos y otros. Serían aquellos, pongamos por ejemplo, como ejemplo, el técnico que no es titulado, que esto se daba incluso antes mucho. Y después tenemos la quinta, los trabajadores de sector primario, y la sexta, los no cualificados. Hay una clasificación que pone 10, que sería la que se utiliza, la clasificación socioeconómica europea, que nos hace 10 clasificaciones, son parecidas a esta, y donde nos ponen en el último lugar, el 10º, nos dice que son los buscadores de empleo sin previa experiencia laboral y parados de larga duración. Digamos, la clasificación habría que verlo de esas formas, pero sí que va por ahí. Vamos a seguir y luego en el coloquio veremos alguna cosa más. Aquí es otra del roto. Dice, año 2023, joven de 56 años esperando su primer empleo. Esto es una situación que es humor negro, pero es que se puede dar. Hay personas que tienen muchos años y no han trabajado, cuando en nuestras edades, y muchos de los que hay aquí, ya estamos cansados, ya llevamos, pues no sé, a lo mejor 10 o 12 o 15 años trabajando, y hoy todavía están sin haber trabajado, sin haber tenido una nómina. Hay algunos que sí que han tenido muchos contratos. Antiguamente no se tenía contratos y se trabajaba muchos años, y ahora se tienen muchos contratos y algunos pues son muy precarios. Esta es un poco una teoría que se llevaba mucho en marxista, por así decirlo. No quiere decir que cuando dice el capital es trabajo acumulado. Y cuando el trabajo no se reparte al trabajador lo que se ha producido, sin compensarle, ese capital se va acumulando, y ni más ni menos que el capital serían que los beneficios acumulados de muchos trabajadores. Es una teoría. Y se puede hacer de una manera legal, cosa que es lo que se tendría que hacer, pagando impuestos y conforme a las leyes, y también de una manera fraudulenta. Aquí tenemos un caso que con la globalización queda bien. Esta viñeta también dice: mercado libre y gobiernos secuestrados, la edad de oro. Es un poco, en este momento hay que pensar que ahora hablaremos un poco de las multinacionales, son soberanas sobre los países soberanos, algo que lógicamente pues no tendría que ser, pero hoy está la soberanía de las multinacionales por encima de los países soberanos. Formas delictivas, todas las conocemos: prostitución, drogas, contrabando, quiebras fraudulentas, estafas, fraudes, robos, comisiones delictivas, abusos en el tráfico comercial, todas. De aquí sale mucho dinero. Dinero que luego se blanquea y acaba pues enriqueciendo a algunos, tristemente. Esta viñeta, que casi no, seguro que no se verá de allá, es un carro donde unos van tirando y otros van a caballo. Van a caballo los banqueros, los especuladores y los políticos, y van tirando las familias, los pensionistas y los funcionarios. Y uno de los que va arriba dice: menos quejarse, que vamos todos en el mismo carro. Unos tirando y otros a caballo. Esto es un poco la dinámica de... Y vamos a hablar un poco de las multinacionales. En multinacionales se podría hablar, lógicamente, horas. Las multinacionales son un conglomerado de empresas. Normalmente una multinacional no tiene solo una empresa, sino tiene muchos sectores. Generalmente están afincadas en paraísos fiscales,
con el fin de pagar menos impuestos y eso pues les crea una mayor riqueza. Utilizan el espionaje y el chantaje. No todas, pero sí, se utiliza. Una contabilidad centralizada. La contabilidad centralizada tiene una ventaja o una desventaja, que compran una empresa que está en quiebra y hacen crear beneficios, luego la ponen en bolsa, la gente va y la compra pues, a precios tremendos, ellos hunden o salvan, elevan o bajan las empresas en función de unos intereses de la empresa o del grupo y no de los intereses ni de los trabajadores ni de los ciudadanos. Compra de voluntades. Hay que pensar que ahora pasan en nuestras empresas de aquí, ¿no?, donde se incorporan altos cargos en las de apoderados. Pero eso ya pasaba en las americanas. Las americanas llegaba una persona que era a lo mejor pues, el director del Fondo Monetario Internacional y lo pasaban a una multinacional. Eran todo personal influyente para, yo creo que salvar situaciones que lógicamente no se salvarían si no estuviesen esas personas. Y se convierten en estados soberanos sobre los estados que operan. Además es muy curioso porque vemos las empresas que las asociamos como nosotros, como si fuesen nuestros. Por ejemplo, la Standard Eléctrica, que era la que tenía todo los teléfonos, porque en España la Telefónica era de la Telefónica de teléfonos y telégrafos americana, ¿no? Entonces se nacionaliza y le dejan en exclusiva todos los aparatos telefónicos, lo hace Standard Eléctrica, que ni más ni menos que es la AT&T americana. Entonces, incluso cuando vamos por ahí, muchas veces vamos al extranjero y vemos los nombres y parece que estamos en nuestro propio país porque vemos una multinacional que es la misma, con el mismo logo, con el mismo estilo, con todo. Solamente que allí pueden hablar alemán o francés porque estamos en otra nación. Aquí tenemos una viñeta que habla de, bueno, en este caso le tocó a Rajoy y Rajoy dice, voy a recortar, lo prometo, y los otros, que son los mercados, dicen, nosotros también, detienen la guillotina ahí, y luego en el comentario dice, dulce época cuando los mercados era donde nuestras madres compraban pescado y fruta. En este momento los mercados, esos señores que manipulan y que especulan, hacen que los alimentos, que la deuda, que todo pues, se desboque y que no tengamos, lógicamente, pues, un mercado limpio. Y esos son a los que, lógicamente, habría que pararlos. Pero yo creo que esos son a los que no podemos parar. Los países excomunistas. A mí me entristece bastante, porque se han quedado los mandatarios, ese tanto por ciento pequeño, con las empresas del Estado, y hoy tenemos multimillonarios tan grandes como los americanos en países donde dices, bueno, si estos eran todos iguales, como ahora resulta que unos son multimillonarios y otros están en la miseria. A mí eso me sobrecoge, ¿no? China es un caso parecido. Lo que pasa es que China lo hace mucho mejor. Sin cambiar, juega con las dos bandas. Por una parte, es un gobierno comunista y por otra parte, una economía de mercado más capitalista que la que podamos tener nosotros. Con lo cual es fabuloso. Por una parte, el personal no puede moverse porque tiene que... Y por otra parte, hay unos señores propios de allí y aliados con Occidente que tienen unas fortunas tremendas. Y entonces, pues a veces no te cuadran. Bueno, a lo mejor sí que nos puede explicar cómo puede pasar eso, ¿no? Aquí tenemos un caso, no lo saco por ninguna cosa, pero
este caso, y esta pirámide es antigua, es el caso de Cuba. En una parte está el pueblo, después está la parte baja, que es la clase de funcionarios locales y militantes de base, como es lógico. Después está el Comité Central y Nomenclatura Nacional. Después está el buró del Partido Comunista y arriba el presidente. El presidente que en este momento, no es Fidel, pero es de la familia también, ¿no? Esto es más o menos para vernos que las clases existen en todos sitios, que incluso en algunos sitios mucho más porque no hay escapatoria. En otros sitios a lo mejor había escapatoria siempre que no se metes uno en la política o en alguna cosa de esas. Las cooperativas en la mutualidad sería lo más ideal. Sería fabuloso porque ni te explotan ni explotas. Es una manera. Pero tenemos un problema. Si somos egoístas, si queremos enriquecernos, el que quiera hacerse rico, que no sea cooperativista ni mutualista. Las mutualidades también son interesantes, pero ¿cuántos hay que hacen la picaresca, que se ponen enfermos sin estar o que hacen cosas que debilitan lógicamente al colectivo de la mutualidad? Las mutualidades y las cooperativas serían ideales, pero si no hay cooperativistas y mutualistas reales, es muy difícil mantener esa tesis. La cooperativa, primeramente, es ingreso y salida, entrada y salida voluntaria. Hay algunas condicionantes, pero no viene al caso. Una gestión democrática, digamos, una persona, un voto. Participación económica, se puede poner dinero, ser, diríamos, parte de la parte económica, pero como un préstamo y pagando unos intereses determinados, pero los beneficios no se revierten al capital, sino se revierten por la participación que ha sido, si es de consumo por lo que haya consumido cada cual, si es de trabajo por la cantidad de horas que ha hecho y cada uno, en fin. Autonomía e independencia, educación, hay una reserva que se pasa para educación, que es muy importante, y esto más que ahora, en épocas pasadas, donde se pusieron en marcha las primeras cooperativas, donde había mucho analfabetismo, y entonces a través de las cooperativas fueron muy positivos. Cooperación entre cooperativas, que sería crear cooperativas de segundo grado, de cooperativas pequeñas hacer una cooperativa más grande. Interés por la comunidad, lógicamente, pero es difícil el llevarlo esto a cabo. Tenemos la Revolución Francesa, y toco un poco así por encima para que nadie crea que quiero. Se sustituye al rey, a los nobles y a la Iglesia por una nueva clase de ricos. Lógicamente, los burgueses tienen mucho poder y la nobleza pues está en decadencia. Además, no tiene muchas luces, no vamos a entrar en más. Y vienen, lógicamente, la Revolución, pero después de haber ganado la Revolución, los burgueses, apoyados por los trabajadores y por todas las clases humildes, se dejan a los trabajadores en la estacada y se quedan, lógicamente, los burgueses dominando todo. Digamos que esa libertad, igualdad y fraternidad se convierte en una dominación, desigualdad y trato de desprecio hacia las clases humildes. Unos ganan y otros pierden, y siempre pierden, pues casi siempre los mismos, que son los trabajadores. La Revolución Francesa se hizo por unas causas sociales, ideológicas y económicas, que no vamos a entrar en todo este apartado, pero sí que veremos cómo funcionaba, esto ya es de la época de Napoleón. Por ejemplo, tenemos la Legión de Honor, que era una dignidad de mariscal, pero que no era un título civil no militar, que al final se abolió en una convención del 1873. Entonces, se
crearon 1000 varones, digamos, no sabíamos, se había encargado a toda la nobleza, pero se crean 1000 varones, 400 condes, 800 caballeros y nuevos mayorazgos. Lógicamente tienen los mejores palacios y hacen unas fiestas estupendas. Y aquí nos habla, esto lo he sacado de un libro, de una fiesta en las salas de los mariscales. Dice, a ambos lados 3 hileras de mujeres cubiertas de flores. Y detrás de ellas un bloque formado por oficiales de la casa del emperador y de las princesas, los generales, los senadores, los consejeros de Estado, los ministros, todo un lujo. Es decir, hacían unas fiestas de categoría, digamos, que se parecerían, incluso a lo mejor tendrían más categoría que las que hacían los nobles en sus mejores tiempos. Dice que los banqueros, que es de los que habían subido al poder, que tenían grandes fortunas, ocupaban las mejores mansiones, pero que se confundía el lujo con el buen tono, el vivir con el saber vivir. Digamos que vemos cómo se va cambiando, pero no cambiamos demasiado. Y hay quien se cree que le van a cambiar, que le van a mejorar, y luego le timan. Y aquí tengo una que me gusta más que otra cosa, que nos va a servir un poco para el debate. Dice, la democracia es un engaño. ¿Tiene algún poder los políticos a los que votamos? Y empieza abajo los ciudadanos y ciudadanas, que ahora se estila, y bueno, me parece correcto, que eligen a los gobiernos, a los políticos y a los parlamentarios. Pero encima vemos a las grandes empresas. Y aquí nos dice, 15 empresas más grandes del mundo tienen el Producto Interior Bruto de los 27 países de la Unión Europea. 15 empresas, tanto como toda la Unión Europea. Es para ponerse un poco a temblar. Grandes bancos. Y nos dice, el Banco Santander, el movimiento que tiene, es de 1,6 billones y España, el Producto Interior Bruto de ese momento, que yo creo que estará variado, era de 1,3. Es decir, que algunos bancos tienen más Producto Interior Bruto que algunas naciones, y no estamos hablando de una nación cualquiera. Los bancos centrales nacionales prestan, esto lo hacían, a los bancos al 1%, y luego piden al que le prestan al 5%. Es un negocio redondo. Eso hasta hace poco lo hacía muy bien el Banco Central Europeo. Los bancos centrales internacionales prestan dinero a los bancos y no a los estados. En esto sí que se ha cambiado un poco porque el Banco Central Europeo ha comprado deuda de España y de otras partes, y eso nos ha salvado un poco el que nuestra de esto de riesgo disparada. Es decir, que después tenemos al Banco Mundial y después tenemos una élite que el 2% controla el 50% de los recursos. 9 personas controlan el mercado de 700.000 billones. Y ahí hay varias familias, esto va cambiando. Y aquí, como sale Rockefeller, hay que pensar, yo me supongo que sería el padre de estos, que cuando tenía una obsesión de que sus hijos no le saliesen un poco vagos, por así decirlo, ¿no? Y hacía una cosa, cuando les daba el dinero en función inversa, contra menos caramelos consumían, les daba más dinero. Pero después, por quitar las hierbas malas del jardín, les daba dinero. Quiere decir que, de alguna manera, el dinero teóricamente se lo tenían que ganar de buena manera. Estamos hablando de esas familias más importantes. Cosa que en este momento hay en algunos hijos de trabajadores que tienen más dinero
que algunos de los en la clase social muy alta. Eso también es un peligro que lógicamente también tenemos que tener en cuenta a la hora si queremos cambiar un poco de estatus y también de clase social. Esto es una viñeta que me gustan las viñetas porque a veces las noticias no la manipulan mucho, las viñetas generalmente en un flash lo ves. Está la clase alta que dice: el golf es algo más que un deporte, una sensación. Lo entiendes y se lo está diciendo a la clase media. Podrías intentar, se lo dice a la clase media. Y ve que no le contesta y dice: clase media, clase media. Y ve que está, y lo ve ahí que está sacando la mano el pobre, que está hundiendo. Y abajo, en el comentario dice: no creo que desaparezca la clase media, siempre tiene que haber alguien para ser robado. Digamos que la clase media puede estar tranquila porque siempre va a estar ahí, porque el día que se acabe la clase media no podrán mantener a la clase alta ni tampoco a la clase baja, que en muchos casos está subvencionada de alguna manera para poder sobrevivir. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, tenemos cuando eso... yo clasifico en 4 clases, las clases sociales por el tener, que es el que más se valora. El tener es lo que más se valora y es el que compra voluntades a todos. Por el poder normalmente lo compra el tener, capital. Por el saber, que se valora mucho menos que esos otros dos. Y por el ser, que normalmente se valora muy poco. Ser buena persona, ser un buen padre, ser un buen profesor, generalmente se valora poco sobre lo que se tendría que valorar. Aquí tenemos otra viñeta, y quiero quizá usar un poco. Este señor con el puro de roles es representativo. Podemos hablar de que esto no es ni más ni menos que una viñeta o una manera de entender. Tenemos la clase alta, la clase media que está ahí haciendo piruetas y balanceando como puede por encima del puro. Esta señora se cae abajo y la clase baja que se está, lógicamente, calentando con las cenizas que le cae del puro al de la clase alta. Bueno, es una manera representativa y un poco humorística también de entenderlo. Y ya es importante, para luego el debate, partir de la base en que estamos cada uno. Del lugar de nacimiento. No es lo mismo nacer en Europa que nacer en África. El país, el pueblo, la ciudad, el barrio. Si uno nace en un barrio pues más o menos acomodado, tendrá más posibilidades que si nace en un barrio, digamos, donde hay delincuencia y donde hay una serie de cosas. La familia en que se nace. Se puede nacer en una familia rica, pobre, culta, inculta, estructurada, desestructurada, lista. Claro, ese niño que nace en una familia estructurada, con inquietudes culturales, podrá aspirar más que si es, por ejemplo, inculta y desestructurada. Las facultades físicas. Hay que pensar que cuando una persona al nacer tiene deficiencias o enfermedades, ya parte de una situación de desventaja. Facultades psíquicas. Si es inteligente, más o menos inteligente, si es tonto, entre comillas, con unas u otras habilidades, y luego una orientación y formación. Es muy importante la orientación y la formación. Yo creo que es vital. Y muchas veces muchas personas, si hubiesen estado bien orientadas, podrían haber llegado mucho más lejos. Bien o mal orientadas, la motivación. Hoy no se premia el esfuerzo, no se premia el sacrificio. La formación del carácter. Muchas veces a los niños, a las niñas, se les machaca, se les exige
o poco, o se exige más de lo que tendría que exigirse, entorno familiar y amigos, ambiente social de la zona o país, valores, una serie de cosas. Esta es más o menos lo que se podría decir, pero que no hay que entender de esta manera porque hay muchas variantes. Tendríamos la clase baja, la clase media y la clase alta. Lógicamente, la clase alta se puede considerar por la riqueza y el poder, también por el prestigio. Hay que pensar que el prestigio, pensemos, por ejemplo, que ya no es por lo que gana. Por ejemplo, un catedrático tiene un prestigio importante y a lo mejor gana menos que un albañil que hace trabajos por ahí y que se lleva tanto dinero o más, el prestigio. Luego está la clase media, que es entre medias, la clase obrera, pero hay que pensar que ahora ya no podemos tener la consideración de antes. Antes el casero, el que alquilaba la casa o el piso, era rico y era pudiente, y el inquilino pues era un pobre. No, hoy puede darse el caso de que el que alquila la casa tiene tantas necesidades como el inquilino o más. O el servicio doméstico. Antes el servicio doméstico era personal acomodado, y hoy el personal, para poder trabajar, para cuidar a sus padres, que tienen sus dificultades, tiene que coger y contratar a alguien para esa misión. Pero contratar a alguien que a lo mejor solo puede llegar hasta un límite. Porque si llega a ese límite, por encima de ese límite, ya no puede llegar. Porque hay una situación que es muy curiosa. Hay algunos que tienen una pensión pequeña y la seguridad social, digo la seguridad social por decir así en términos general, o servicios sociales, le facilitan una residencia. Hay otros que por su nivel pues no tienen problema, se la pagan y no pasa nada. Pero luego hay otros que ni están arriba ni están abajo. La residencia no se la conceden porque tiene unos determinados ingresos y no puede pagársela. Entonces, quiero decir que la clasificación no es fácil. Y luego, lógicamente, luego está la clase baja y especialmente la pobreza. Y quiero simplemente, como comentario muy, muy breve, porque ya está esto para acabar, hablar de lo que se llama umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza es un índice que varía, depende de naciones. A nivel internacional no sé si está en 1 euro o 2 diario, lo que sería para estar por debajo del umbral de la pobreza. En el caso, por ejemplo, de Aragón, lo que se utiliza, en el caso de Aragón y de España, pero Aragón tiene su índice de umbral de la pobreza, se utiliza la mediana. La mediana no es la media. Digamos, si nosotros tenemos 11 factores que ponemos, por ejemplo, pues la mediana sería el 6. Entonces, no es la media. La media sería sumar todo lo que ganan todos y dividirlo por la cantidad de personas, sino que es un concepto, diríamos, de estadístico. Para los que no entiendan estadística, pues mejor no entrar en el tema, ¿no? En el cual, por ejemplo, yo tengo solo del 2015, aquel que ganase en Aragón por debajo de 697 euros al mes, 14 pagas, y lo pongo como 14 pagas, estaría por debajo del umbral de la pobreza. Digamos, uno que ganase 696 euros al mes estaría por debajo del nivel del umbral de la pobreza. La mediana se consideraba en torno a 1.162, siempre hablamos en neto, porque bruto entonces 1.162, que sería más o menos no la media es otra cosa, pero sí los que más o menos están en medio, dejando a la izquierda un 50% y a la derecha otro 50%. El umbral de la pobreza es un parámetro que se puso lógicamente en los sociólogos,
me parece que no sé si fue Amando de Miguel, aquí tenemos un sociólogo, un doctor en sociología, que luego nos puede dar lecciones de muchas cosas que hemos hablado, pero que no quiere decir nada más que a partir de ese momento consideramos pobre. Pero claro, si cobra €1 más, ya no está debajo del umbral de pobreza. Claro, es un poco relativo, ¿no? Y aquí, ya para acabar, una viñeta. Dice, fíjate, Leti, cada vez hay más gente en la calle que sale a saludarnos. Y están todos por ahí con la mano a ver qué les cae, ¿no? Y muchas gracias por la atención, y abrimos el debate y a ver si aclaramos algo en concreto. Muchas gracias. Sí. No, que le estaba diciendo... ¿Se oye? Sí que se es. Que el conde de Bureta, si van ustedes a ver el palacio de la condesa de Bureta, podrán ver un conde que pone cafés en la barra del bar, ¿eh? Sí, no he querido hacer referencia, pero es una de las personas que... Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Buenas tardes, gracias por la charla. Me ha dado la sensación de que has ido mezclando un poco pasado, presente, las castas de la India, te has dejado un poco lo que es China, lo que fue el imperio chino, ¿no? Y después, en la cuestión de cómo empezó a la población, ¿no? Es verdad que se empezó por los cazadores, los recolectores, y que los recolectores tenían necesidad de quedarse un tiempo en ese sitio. Pero es que eso sigue ocurriendo hoy en la Amazonía. La Amazonía, hoy los indios limpian o desbrozan un trozo de selva, ¿no? Y allí plantan lo que tienen que comer durante una temporada. Y cuando lo recogen se van a otro sitio. O sea, que se está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, después, en cuestión de los esclavos, ¿no? Siempre han sido la parte negativa, ¿no? Que ha habido, y la hemos tenido hasta hace 4 días en España, ¿no? Hasta hace 4 días. No con la palabra esclavos, porque la palabra esclavos nosotros la prohibimos en América. Es decir, a los negros y a todas las personas, y a los indios que estaban en América, había unas leyes que los regulaban y que les daban unos derechos, ¿no? Y nosotros fuimos muchísimo más generosos que los franceses y que los ingleses en Norteamérica. Eso hay que decirlo, y decirlo muy alto y muy claro, ¿no? Y después, lo que también he echado un poco en falta ha sido la cuestión, y ya me remonto a la historia, el imperio preincaico, junto con el imperio, y ya pasó al otro lado, de Egipto, ¿no? En donde allí había también una serie de castas, ¿no? Que eran incluso los sacerdotes, y eran intocables los sacerdotes, porque eran los señores de la muerte. Es decir, es que es una cosa tan difícil, ¿no? Y luego, si pasamos aquí, hemos tenido hasta hace 4 días los diezmos y primicias. O sea, que no nos vengan diciendo cosas raras. Los diezmos y primicias, me parece que la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Lo hemos dado en el catecismo.
¿no? Es decir, lo primero que daban se lo llevaban a la iglesia y después aparte el diezmo. Sí, sí. ¿No? Y después tenías al Estado. Es decir, que es que el pobre no salía de pobre. El pobre no salía de pobre. Sí, sí, sí. Porque es que se lo comían vivo. Es que normalmente hay una cosa muy clara, es que yo tenía un profesor hace muchos años, y cuando no en la democracia, que decía que los gobiernos tenían la finalidad de organizar a la clase dominante y desorganizar a la clase dominada. Es que ahora voy a nuestros tiempos, a la actualidad. La actualidad es que el gobierno no gobierna. O sea, ni este, ni el anterior, ni el anterior. Es decir, en sus proyectos propagandísticos sean tan elocuentes como ellos quieran, ¿no? Pero cuando están arriba, hay una persona que les dice, tú tienes que pasar por el aro en estas condiciones, porque si no, vas a la ruina. El PIB español está, como tú has dicho, en 1,2, 1,3 billones, ¿no? Pero es que la deuda española, la deuda soberana, ¿no?, está en 1 billón. Sí, 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 sí. Está en 1 billón. Sí, prácticamente es el Producto Interior Bruto de un año. Es el Producto Interior Bruto, que lo van a pagar mis nietos. Sí, sí, Es decir, que lo van a pagar mis nietos, ¿no? Y estamos aguantando allí a unos señores, ¿no?, en el Senado, y a los que no son senadores, a los congresistas, a la burocracia de todas las diputaciones provinciales, diputaciones ya autonómicas, después las provinciales, después los ayuntamientos, antes los comarcales. Vamos a ver. Bueno, esto ya nos vamos de... Vamos a ver. Como sociólogo, esto lo ves y dices, es que no hay dinero porque es que se quedan por las uñas del camino. Sí, sí, sí. ¿Alguna intervención más? Allá al fondo. Sí, ahora hay que pensar una cosa que no se puede entrar en todos los... No se puede entrar en todos los temas porque los temas son es muy largo. Además, normalmente cuando se prepara, luego hay que empezar a quitar cosas, porque si no, no se acabaría nunca. Una intervención más. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la conferencia ha sido muy buena, la verdad que es muy larga para realmente entenderla, ¿no? Mira, yo voy a intentar de poner varios ejemplos. Voy a ponerme primero el mío. Yo fui una persona que hasta los 44 años pues estuve en una profesión liberal, tenía que trabajar muchísimo, llevaba representaciones, comisiones que te pagaban el tanto por ciento, tenía que viajar muchísimo, he viajado por España, he hecho kilómetros, digamos, muchísimos, ¿no? Las cosas fueron yendo mal, el mundo de la confección y de todo aquello pues ha decaído totalmente y yo me tenía que ganar la vida. Yo tenía compañeros que les decía, chicos, yo estoy buscando trabajo de lo que me... Pero hombre, no fastidies, Arturo, pero tú date cuenta, nosotros y tal. Bueno, yo busqué trabajo en una fábrica de inyección y iba a los sitios a pedir trabajo con corbata y con chaqueta, cosa que la gente pues realmente alucinaba, ¿no? Y el primer trabajo que me dieron fue limpiar una nave entera de palomas muertas y llenas de suciedad, ¿no? Yo me adapté porque yo tenía que dar de comer a mi familia. Evidentemente, mis ingresos bajaron en picado, pero ya me habían bajado durante 3 años porque la mitad de las comisiones no las cobraba y no me pagaban los fabricantes, ¿no? Respecto a esto, has hablado bien de Europa y has hablado de cosas. El problema que tenemos en Europa es muy grande, es más grande de lo que realmente nos parecemos. Somos una sociedad
que nos hemos aburguesado, muy comodona. O sea, yo hablo con gente por ahí y no está nadie dispuesto a hacer sacrificios de nada o casi nada. Es casi todo el mundo a pedir, ¿no? Fíjate en qué sociedad vivimos, que yo en el trabajo he tenido, bueno, todavía lo tengo, estoy prejubilado con el contrato de relevo y tengo que ir a hacer horas y tal, un musulmán que me dice, mire, yo le voy a decir a usted una cosa. Ustedes los europeos tienen varios problemas. Y lo digo constantemente. Dice, el problema que primero que tienen es que tienen de todo y les sobra todo. Y el segundo problema que tienen ustedes es que tienen los estómagos muy llenos. Dice, yo cuando les oigo aquí quejarse de cosas, de que si no tienen seguridad social, dice, yo les cogería y los llevaría a usted a mi país, a Mali, allí donde no hay agua potable, donde nos tenemos que venir precisamente por este serio de circunstancias, ¿no? Pero voy a hablar de un tema de Francia, porque yo tengo una hija, como todos en la vida, estudió y se ha tenido que ir fuera de España. No había estado, estuve con ella pues en París una semana en el mes de febrero y yo me quedé impresionado, ¿no? Los niveles de pobreza de París son espantosos, o sea, uno baja por los niveles de metro, o sea, París, el glamour de París no es tan glamour, o sea, está la realidad de la vida, ¿no? Y entonces, pero fíjate lo que me pasó, yo fui y le dije, busca mi hotel, dice, no, que yo tengo unos conocidos franceses y tal, que se van a ir este fin de semana y te dejan el piso, fíjate qué amabilidad. Yo, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, la sociedad francesa ha llegado a unos niveles, cuando dicen que tienen emigración, no trabaja nadie. O sea, esta pareja de sus amigos franceses cobran de esto que en España se pretende poner el sueldo social, 900 euros, más aparte les paga el Estado 400 y pico euros. En fin, viven en una casa vieja en muy malas condiciones. Claro, luego uno va por allí, por los sitios, va a las tiendas, va a los restaurantes, pues ve marroquíes, ve de la Guayana francesa, ve de todo aquello. Entonces, claro, dice, ¿qué nos está pasando en Europa? Algo nos está pasando, ¿no? Entonces, quiero decir que el tema es muy serio. Bueno, y luego el tema de las deudas soberanas, pues mire, esto es un problema que nos tendremos que hacer mirar los países. O sea, yo, evidentemente, si yo gano 1.000 euros, en mi casa se gastan 700. O sea, a mí cuando me llaman muchos amigos, oye, a cenar, les digo, no, yo no puedo. Yo solamente puedo salir a cenar 2 veces al año. Hombre, pero es que no, hombre, sí que puedo mañana. Y le voy a poner un último ejemplo. Yo se me rompió el coche y tuve que ir a comprar un coche. Bueno, fui a la Renault, pero es que lo digo con naturalidad para que ustedes sepan. Entonces fui, bueno, pues me enseñaron un coche, tal. Oh, pues, este coche, 22.000 euros. Digo, no, es que yo tengo... Al final me compré un Dacia. ¿Porque sabe por qué? ¿Cuál es el problema? Porque yo hago mis cálculos con mis ingresos y lo que yo puedo pagar. Resultaba ser que las mismas piezas en Renault, por decir, valen 50 euros y en Dacia valen 35. Eso es lo que tenemos que pensar en Europa, en muchísimas cosas. Y luego, le doy la razón al señor sociólogo, el tema de España, el tema es un desmadre total en autonomías y en todo en ayuntamientos, en gobiernos y en todo. Y bueno, y ahora pues ya tenemos el caso que tenemos con Cataluña, que veremos a ver cómo salimos. Quiero decirle las gracias, la conferencia ha sido muy buena, es muy larga, el debate es muy amplísimo, ¿no? Tendríamos que hablar de la revolución industrial, de la revolución francesa, qué es lo que fue, por qué se ha llegado y por qué en el mundo se van a producir, y esto es así, triste o lamentablemente, el mundo va a estar en manos de 10 países, que son los que tienen toda la tecnología, en una palabra, los que hicieron la revolución industrial en el siglo XVIII. Y los demás, pues vamos a ser satélites. Nos gusta. Luego seremos mejores o peores satélites según cómo tengamos nuestra economía. Seremos pues un satélite mejor o peor. Pero esto va a ser una realidad y es así. O sea, el mundo está trazado y está trazado. China, la India, Vietnam, Rusia, 4 o 5 países de Europa, Estados Unidos cada vez menos y quizás y muy poquito más, nada más. Pues sí, primeramente y aprovechando, diríamos, lo que me comenta de las comisiones, lo que sí que está claro es que el que va a comisiones es por venta realizada y cobrada, cosa que se ha dado no así en el caso de los bancos, donde el personal ha vendido algo que no se sabía el buen fin final, cosa que lógicamente también tiene el de ventas una cosa. Yo en mis tiempos que estuve trabajando en algún sitio, alguno de los vendedores decía, es la única profesión que en una hora puedes ganar más que otro, a lo mejor en un mes, que eso también.
Respecto al tema, hay muchos temas. Yo diría una cosa, esto no es políticamente correcto, pero yo creo que para dedicarse a la política tendrían que hacer un pequeño cursillo de contabilidad, muy sencillo. Primeramente saber que para que salga tiene que ingresarse, que lógicamente si te endeudas hay que pensar que tus ingresos netos serán menores, porque cuando tú cobres parte de eso ya tendrá que ir para pagar la deuda, con lo cual tendrás menos dinero disponible, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, pero que es muy difícil porque la sociedad nos hemos acostumbrado a que nos autoengañarnos, porque hay que pensar una cosa. Muchas veces nos autoengañamos porque queremos oír lo que nos dicen que nos gusta. Y yo creo que... Y además controlamos poco. Por una parte nos autoengañamos y por otra parte somos capaces de permitir que a nuestro alrededor se hagan cosas que lógicamente no tendrían que llevarse a cabo. ¿Más preguntas? No se anima nadie más. Es un tema complicado, complejo. Y pásale. Hay que pensar que no podemos. Yo soy un aficionado en la sociología, he estudiado alguna asignatura de sociología, pero no. Hay que pensar que es muy complicado y, claro, tampoco la visión que se puede dar se puede dar una profundidad. Yo creo que sí que está claro, y estoy muy de acuerdo con las posiciones, de que la sociedad que estamos no se premia el esfuerzo. Mucho personal, es muy curioso cuando alguien dice, es que estamos en el siglo XXI, como si estar en el siglo XXI te diese derecho a tener todo sin hacer nada. No, están en el siglo XXI, pero también están en el siglo XXI los que están en la miseria, esos también están en el siglo XXI. No, cuando tú estás en una situación buena, no es porque estás en el siglo XXI, es porque otros han trabajado para llevarnos a una situación razonable. Y lo que tendríamos que hacer es que esa situación es razonable, y estoy de acuerdo con lo que dice de salud, quizá no tenga que ser gratis total, se tenga que exigir a cambio de esa prestación algo. Y no pero eso ya nos meteríamos en campos muy complicados. Bueno, Silvano, una cosa. Estamos hablando muchas veces de lo que es el trabajador. Hoy en día el trabajador, y además son con datos contrastados, ¿no? Un trabajador tiene al cabo del año 6 contratos. Antes un trabajador no tenía contrato y estaba 47 años trabajando. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, cuando al político se le llena la boca de que hemos hecho no sé cuántos millones de contratos, tendrá que explicar de que esos contratos son de por un día, por 2 días, por 4 horas o por una semana. Porque es que no me está diciendo nada. O sea, a mí ese número de contratos no me dice nada. Es lo mismo que cuando me dicen que la afiliación a la Seguridad Social ha batido récord. No me está diciendo nada. Lo que sí que me dice son los ingresos que hay en la Seguridad Social y los gastos que hay en la Seguridad Social. O sea, pero a mí que me digan que ha habido tanto, no me dice nada. Que no me dice nada. Porque si muchos de esos contratos son subvencionados, ¿no? Y le dan al patrono parte de la Seguridad Social, o toda. Sí. Hay que pensar una cosa, que el tener muchos contratos, y estoy de acuerdo con él, antes ibas a la empresa, trabajabas, pasabas los días de prueba
y si pasan los días de prueba ya es indefinido. Pero hay que pensar una cosa, que nosotros nos hemos acostumbrado, los de nuestra edad, a tener un contrato indefinido porque teníamos unas empresas, diríamos, donde el mercado, hoy la globalización, se nos ha cargado todo. Y porque se ha globalizado unas cosas, pero no todas. Y hay que pensar que si el empresario no tiene la seguridad de poder vender su producto, porque los empresarios en este momento lo tienen también difícil, unos mejor que otros, y tampoco sabe qué porcentaje, qué beneficio puede tener, claro, si tú eres empresario y no puedes asegurar tu propia continuidad, no puedes asegurar la continuidad del trabajador. Es una cosa. Entonces, claro, aquí el problema está en que hemos intentado, porque hoy la soberanía en los políticos, es lógico que cada uno defienda lo suyo, los políticos no crean empleos, salvo que sean funcionarios. Lo que pasa es que sí que pueden facilitar las condiciones para que la empresa pues se encuentre pues, en unas situaciones más competitivas, ¿no? Ni crean empleo, ni tampoco lo destruyen. Podríamos decir que puede ser, pero bueno, normalmente se ponen medallas, porque los políticos hacen una cosa, que yo lo encuentro, es, digamos, a beneficio de inventario. Diríamos, lo bueno lo hago yo, lo malo lo hacen los funcionarios o lo hacen los otros. Eso está dentro de la dinámica, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil hoy en la globalización mantener el sistema que hemos tenido hasta ahora. Porque en la empresa, en este momento, cualquier empresa que esté en una situación privilegiada tiene que estar constantemente innovando, invirtiendo cantidades exageradas. Y el momento que no tenga un producto novedoso y no puede competir en precio y calidad, lógicamente se va. Y además hay que pensar que en los países como China, como India, a India se considera que la oficina del mundo, porque se ve que en Londres les preparan todos los papeles en la India, se los mandan a Londres, y China es la fábrica del mundo. Y claro, cuando un señor allí gana, a lo mejor en un mes, lo que aquí ganan algunos en una hora o menos, pues es difícil competir. Entonces, claro, la globalización, ¿a quién le interesa? Pues a las grandes multinacionales. A los demás, pues no. Una cosa es tener un comercio, que sí que me parece, y otra cosa es abrirse totalmente, con lo cual estamos muy desamparados. Pero ahí no puede hacer ni siquiera los gobiernos, porque cuando nosotros, las organizaciones mundiales, firmamos, digamos, en cada una de esas organizaciones, las resoluciones esas, es ley, está por encima de nuestras propias leyes. Entonces es muy difícil. Yo veo difícil y veo mucho más difícil cuando las personas no se conciencian de la situación. Y especialmente, lógicamente, pues los que tendrían que estar en primera línea y decir, oye, esta es la situación. No podemos estar aquí jugando, porque nos estamos jugando no lo nuestro, lo de todos los ciudadanos. Yo creo que muchas veces se tendría que llegar a entender y avanzar. No ese juego, digamos, un poco bajero que se ve. Entonces, pero claro, ¿quién pone el cascabel al gato? Eso yo lo veo muy difícil. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Bueno, hoy ha sido un tema un poco arduo. El próximo día, que no hemos comentado, se hace una conferencia muy interesante sobre cultura, sostenibilidad, territorio y luego alimentación y demás por Jorge Hernández. Es un ingeniero agrónomo, es una persona del mundo, digamos, de la agricultura, pero también del mundo de la alimentación y demás, y que yo creo que interesa mucho. Será el cierre del ciclo y les espero a todos y alguno más que puedan venir, porque hoy, pues por el día, pues no ha sido tan numeroso como otra vez. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.